hacía mucho tiempo que no lo veía. Yo la verdad que yo hoy le iba a pedir una foto a Nadia, si no venía a hacer. Bueno, lindo, gracias. Bueno, ver a Susana, bueno, verla a todos, porque yo me hice la rata el sábado pasado. Tenía un dolor de cintura terrible, así que me obligaron a quedarme en casa a hacerlo. Y gracias a Dios hoy pudimos venir con Vilquita. Vamos a ir rápido para que le podamos sacar muchas cosas a la carta que tenemos hoy. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 2, y vamos rápido a esa carta porque tiene gran y tiene mucha enseñanza. Espero que sea tan impactante, tan edificante como lo fue para mí. Que el Señor nos asista en este momento para que podamos interpretarla, para que podamos llevarla a la práctica. Capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a hacer como hacemos siempre. Yo leo los pares y ustedes leen los impares. ¿Qué les parece? 2:12. Apocalipsis 2:12. Yo empiezo con los pares y ustedes me acompañan todos juntos con los impares. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, rey, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. El que quiere oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná continuo, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Muchísimas gracias, hermanos. Vamos a hacer una oración juntos. Padre, gracias porque nos has permitido cantarte, adorarte, y también nos permites ahora abrir tu libro. Queremos pedirte que tú nos hables, que tu Espíritu Santo tome control de nuestra lengua, de nuestra mente, de nuestro corazón, y podamos recibir la enseñanza que tú tienes para nosotros. Le damos las gracias por los niños, gracias Señor por lo que se pudo hacer hasta ahora. Nuestro corazón está henchido de gozo y queremos continuar con este gozo a pesar del cansancio y escuchar de tu voz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, aquí en el verso 12 dice, escribe al ángel. ¿Se acuerdan lo que era quién era el ángel? El pastor. El pastor, muy bien, el mensajero de la iglesia. Escribe al mensajero, al pastor de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras. En el capítulo 1 de Apocalipsis, ahí por el verso 16, Jesús hace una revelación general de su persona. Tenemos que pensar, y tenemos que decir también, que el Apocalipsis es la última revelación de nuestro Señor Jesucristo a Juan. A Juan se le revela gloriosamente después de con un cuerpo glorificado, después resucitado, Juan, que había sido llevado, San Juan, a la isla de Patmos a trabajar en las canteras
allí. No estaba de vacaciones, estaba él ahí esclavo, estaba ahí trabajando en las canteras. Y ahí Jesucristo se le revela. Y esa revelación, en el capítulo 1, él hace un paneo general de esa. Juan nos cuenta esa revelación general. Y en cada carta, ahora, él va a ir teniendo una revelación más particular. Ahora él va a decir a la iglesia de Pérgamo: el que tiene la espada aguda, la de 2 filos, dice esto. Escribe al ángel, al pastor, el que tiene la espada aguda, dice esto. Vamos a ver, antes de considerar, en este tiempo que nos queda toda esta carta, quiero que nos situemos dónde estaba la iglesia de Pérgamo y cuál era la situación política y cuál era la situación religiosa que estaba viviendo. Bueno, tengo que decir que Pérgamo era la principal ciudad y la única sede en todo Asia donde se rendía culto al emperador Augusto César. Ellos tenían allí un sinnúmero de dioses, y más que de dioses, de monumentos a dioses. Por ejemplo, había un monumento que era un gran trono, y ese monumento estaba dedicado a Zeus Soter. Después tenían otro monumento dedicado a Esculapio. Esculapio era el dios de la medicina, representado por una serpiente enroscada en un palo. Ustedes van a ver esta imagen, la imagen del dios Esculapio, en cualquier farmacia de Santo Tomé o de Santa Fe. Fíjense ustedes, donde está el nombre de la farmacia aparece un palo y una serpiente que se enrosca en ese palo. Ese era el dios Esculapio, dios de la medicina. Pero Pérgamo no solo tenía el culto al emperador, no solo tenía el culto a Esculapio, el dios de la medicina, sino también a la diosa Atenea, patrona y guardiana de la ciudad de Atenas. Y no solo eso, también estaba el culto a Dionisio. Dionisio era el dios, con minúscula, por supuesto, de la fertilidad. Y allí estaba la iglesia de Pérgamo enclavada en esa ciudad. Y lo que más llamaba y cautivaba la atención era que se realizaba en la ciudad de Pérgamo, se realizaba el culto al emperador Augusto. ¿Se imaginan? El emperador Augusto César había dado con complacencia permiso para que se realizara en ese lugar el culto a él. En ese templo se obligaba a los cristianos a quemar incienso al emperador, a la memoria del emperador. Y eran obligados a decir: César es el Señor. Imagínense los cristianos. Eran obligados a quemar incienso y al momento de decir César es mi Señor, ellos decían Jesús es mi Señor, lo cual significaba la muerte. En ese contexto hostil estaba enclavada la iglesia. Ya vamos a ver un poquito más de esto. Pero es bueno situarnos allí. Escribe, dice, al ángel. Escribe al ángel, al mensajero. Escribe allí a la iglesia de Pérgamo. Pérgamo significa ciudadela. Otros historiadores dicen que Pérgamo significa matrimonio. Entonces, Jesucristo le va a decir: escribe al mensajero en Pérgamo: el que tiene la espada aguda dice esto. Ustedes saben que siempre hemos dicho, hemos enseñado, que nuestro castellano es pobre. El castellano nuestro es pobre.
Y la Biblia no fue escrita en castellano. La Biblia fue escrita en el Antiguo Testamento en hebreo y también partes de arameo. Pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, el griego es muy rico. Y nosotros tenemos algunos datos para compartir acerca del texto griego. Por ejemplo, dice el que tiene la espada aguda, dice esto. Realmente, el griego tiene más fuerza en su pronunciación que nuestro castellano. ¿Saben por qué les digo esto, hermanos? Porque él va a decir acá, el Señor dice acá en el texto original griego, el que tiene la espada, la aguda, la de dos filos. En nuestro castellano dice que tiene la espada de dos filos, dice esto. En griego es la espada, la aguda, la de dos filos. Esto es importante, no solo por la fuerza que le da al texto, sino porque afirma el poder de esa espada, que no es otra cosa que su palabra, como ya lo vamos a ver más adelante. Pero ahí está, dice el verso 13, yo conozco tus obras y conozco dónde moras, donde está el trono de Satanás. Dos veces va a decir, donde en el mismo texto, en el verso 13, fíjese, dice, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, etcétera, etcétera, y va a decir, donde mora Satanás. Es decir, donde no solo tiene la residencia Satanás, sino también donde está el asiento de su poder. Allí, muchos piensan que Jesús se refiere a Pérgamo como el trono, donde tiene el trono Satanás, porque allí estaba el culto a Esculapio, que era una serpiente, y Satanás es la serpiente antigua llamada diablo. Pero esto cae por su peso, porque lo que realmente es que en ese lugar se adoraba al emperador. Se rendía culto a un hombre y los cristianos eran forzados a decir aquella palabra, Caesar Kyrios. César es Señor. Caesar Kyrios. César es el Señor. Cuando los cristianos eran forzados, los cristianos decían, Yeshua Kyrios. Jesús es Señor. Y eso significaba la pena de muerte. Por ejemplo, muchos decían acerca del trono de Satanás, y el mismo Cristo dice, no has negado mi nombre, a pesar de que eran obligados a decir César es el Señor, ellos no negaban el nombre del Señor y retenían su fe. Ahora, dice que, por ejemplo, en una de las canteras de Roma, en una de las canteras donde tenían esclavos a los cristianos, hubo un asesinato masivo, es decir, se mataron a 10 cristianos. A 10 cristianos mataron, ¿por qué? Porque se negaron estos cristianos a hacer una estatua, a trabajar en una estatua del dios Esculapio, del dios de la medicina. Se negaron, dice el escritor Lactancio, dice, se negaron a elaborar la estatua a Esculapio. 10 cristianos y fueron muertos. Estos 10 eran seguidores de un tal Antipas de Pérgamo. Eso lo dice la historia universal. Pero la Biblia, aquí en el verso 13, va a decir, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y esto lo dice porque ahí estaba el culto al emperador. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y ahí aparece el nombre de Antipas. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. No solo que 10 personas que eran discípulas de Antipas
dieron su vida en las canteras de Panonia, ahí en Roma, sino que el propio Antipas se había negado a declarar César el Señor. Y él mismo había muerto, ya vamos a ver de qué manera. Pero quiero decir esto, en el griego no aparecen yo conozco tus obras. En el original griego no aparece yo conozco tus obras. El texto aparece así, yo conozco dónde moras. ¿Dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Yo conozco, así empieza el texto en el griego. Yo conozco dónde mora. Y esto es consolador, hermano. Porque el Señor Jesucristo le va a decir a la iglesia de Pérgamo, yo estoy al tanto de todo. A mí no se me escapa nada de las manos. Estoy al tanto. Sé lo que han sufrido. Sé los que han muerto entre ustedes. Yo conozco donde vives. Yo conozco tu situación y tu lucha. Y hermanos, eso es lo que Dios me dice a mí y lo que te dice a vos en esta tarde. Yo conozco dónde moras. Yo conozco tu situación. Quizás los demás no saben, pero yo conozco lo que te pasa. Yo conozco lo que te sucede interiormente. Yo conozco lo que vos no le contás a nadie. Yo lo conozco, yo lo sé. Y quiero ayudarte, quiero consolarte, quiero fortalecerte como lo hice a la iglesia de Pérgamo. No aparece entonces yo conozco tus obras. El Señor dice, yo sé dónde moras. Yo sé dónde moras. Y sé que no has negado mi fe. Aún, dice, en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Y hermano, acá tampoco es fuerte la idea en el castellano, porque dice, mi testigo fiel. El griego desglosa esta frase y el griego va a decir las palabras va a poner en las palabras de Jesucristo este énfasis. Jesús dice, aún en los días en que Antipas, mi testigo, mi testigo, mi fiel, fue muerto entre vosotros. Él dice, mi testigo, mi fiel. Antipas había dicho, Jesús es mi Señor. Y ahora el Señor Jesucristo decía, Antipas, mi siervo, mi fiel. Jesucristo dio el valor que tenía realmente el martirio de Antipas. Ustedes saben cómo murió Antipas. La historia, el historiador Lactancio y otros historiadores dicen que Antipas se negó a decir César es mi señor y murió dentro de un toro de bronce, asado lentamente. Así murió Antipas. Lo pusieron dentro de un toro de bronce, adentro, y allí lo asaron a fuego lento. Antipas. Así murió Antipas. Jesucristo mira con agrado el testimonio fiel de Antipas y va a decir, Antipas, mi siervo, mi fiel, para ti yo he sido tu Señor, tú para mí eres mi testigo, mi fiel. Es hermoso, queridos hermanos. Pero sigue la palabra, dice, mi testigo, mi fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora el trono de Satanás. Es decir, donde Satanás tiene no solo su residencia, sino el asiento de su poder. Esto tiene que hacernos recapacitar y pensar en la situación hostil, que estaba viviendo la iglesia de Pérgamo, pero aún así no has negado mi nombre y retienes mi fe. Hermanos, esto a nosotros debe ayudarnos también a recapacitar, porque nosotros, por mucho menos, hemos negado el nombre del Señor. Nosotros, una iglesia que está enclavada
en una ciudad, en un pueblo, en donde no hay persecución, nosotros nos hemos dado el gusto de negar el nombre del Señor. ¿Cómo? Amando más este mundo. Hemos negado el nombre del Señor cuando nos avergonzamos a dar testimonio de Él. Cuando renunciamos a decir, yo soy cristiano, y nosotros los cristianos sabemos que este mundo está en una bancarrota, lo agarre este presidente, aquel otro o aquel otro. No lo hacemos. Hemos negado el nombre del Señor. Y no precisamente porque haya persecución en este lugar, y en esta ciudad, y en esta iglesia. Ahora el Señor se presenta como el que tiene la espada aguda. Y es una espada de 2 filos. Acá la idea es una espada grande para dar lucha, para dar pelea. Y no es otra cosa que la palabra de Dios. Él está dispuesto a usar esa espada en plan de lucha contra los nicolaitas, contra los que tenían la doctrina de Balaam, como hemos leído, y ya vamos a ver más, sino contra todo lo que era impropio dentro de la iglesia de Pérgamo. El Señor dará lucha, el Señor dará batalla contra todo lo que sea impropio en mi vida, contra todo lo que desdice lo que yo soy. Soy un cristiano, soy un pequeño Cristo. Y el Señor se revela contra todo lo que es impropio de un cristiano. El Señor se revela, el Señor pelea y peleará contra todo aquello que es impropio de una iglesia, que tiene que ser santa, sin arrugas, sin mancha. Dice, pero tú no has negado mi nombre, donde está el trono de Satanás. Voy a pedir que, hermanos, alguien busque 2 Corintios, capítulo 4, verso 4. Voy a pedir que otro hermano busque 1 Juan 5, 19 y otro hermano que busque Lucas 4, 5 y 7. Porque de esto, cuando el texto dice donde mora Satanás, se aplica también a nosotros. ¿Y de qué manera lo vamos a ver ahora? En 2 Corintios capítulo 4, verso 4, que alguien el que lo tenga que lo lea, por favor. Luego, 1 Juan 5, 19 y luego Lucas 4, 5, 6 y 7. ¿Alguien tiene 2 Corintios? 4, 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Gracias, Sergio. Nosotros podemos pensar que la iglesia de Pérgamo se diferencia a nosotros en que ellos estaban en una terrible persecución, en un terrible y hostil momento de la historia. Pero nosotros, con ser que no estamos siendo muertos como en otros países, están siendo muertos por el nombre de Cristo, nosotros también tenemos que ver que estamos en la misma situación. Hemos leído que el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos. Queridos hermanos, la iglesia de Arroyo Leye, la iglesia Jesús, vida verdadera, está enclavada en un barrio donde Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso cuando vos querés traer a alguien a la iglesia te dicen, sí, voy a ir, y después lo pasás a buscar y no viene. Porque Satanás cegó el entendimiento. Por eso, a lo mejor cuando vos das testimonio en el almacén o en la comuna, cuando vos das testimonio se te ríen. Porque ¿quién cegó el entendimiento? Satanás. Cegó el entendimiento de los incrédulos.
para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero ¿qué dice también en 1 Juan 5:19? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hasta ahí nomás. ¿Bajo quién está el mundo entero? El maligno. El maligno. Este mundo, sí, Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Pero el maligno, el mundo está bajo la presión, bajo el maligno. Es decir, acá hay un virrey, que es Satanás. Jesucristo es el rey. Pero hay un virrey que es Satanás que tiene al mundo bajo su voluntad. Y usted dice, ¿de dónde lo sacó a eso? Vamos a leer San Lucas, que lo tenga por favor, San Lucas 4, 5 y 7, al 7. Porque podemos pensar que no estamos en una situación, bueno, está lejos, nunca va a llegar eso que sucedió en Pérgamo a nosotros, no, hermano, no es así. ¿Alguien tiene Lucas 4, 5 al 7? Jesús le respondió, ¿4 de cuánto? Lucas 4, del 5 al 7. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y en un instante mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo, yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre las riquezas, porque el mío te ha entregado, y yo puedo dárselo a los. Hasta ahí nomás. A mí me han sido entregados, y yo a quien quiero se los doy. ¿Quién dice eso? Satanás. Se lo dice a nuestro Señor Jesucristo. Voy a explicar algo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Satanás se presenta delante de Dios y Dios le pregunta, Satanás, ¿de dónde viene? Y vengo de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él, apartado del mal? Y él dice, teme en balde Job a Dios. Quítale lo que tiene, dice, y verás cómo te blasfema en el rostro. ¿Y qué le dice Dios? Todo lo que tiene está en sus manos, pero a él no lo toques. A él no lo toques. Y después le va a decir Satanás de nuevo, pie por pie, si tú le quitas la salud, verás cómo te blasfeman en tu propio rostro. Y el Señor le va a decir, bueno, toca su salud, pero no toque su vida. Toca su salud, no su vida. El mundo está bajo la presión del maligno. Los reinos de este mundo, y por eso el cristiano no hace bien en meterse en política. ¿Saben por qué? Porque el mundo, los reinos de la tierra, están bajo Satanás, están bajo él. Aún los medios masivos de comunicación, lo que es el internet, la televisión, la radio, los medios masivos de comunicación están bajo Satanás. Y si no, fíjese en algún programa de televisión, lleno de homosexuales, lleno de perversión, lleno de azar. Están bajo Satanás, pero el que tiene la última palabra, como la tuvo con Job, es el Señor, es Dios. Pero los reinos han sido dados a Satanás. ¿Le han sido dados por quién? Por Adán. Adán iba a ser el virrey. Adán iba a ser el que iba a administrar todos los reinos del mundo, pero cuando pecó y se dio ante la acción de Satanás, entregó automáticamente todos los reinos del mundo a Satanás. Y ahora Satanás los tiene en su poder, pero hasta donde Dios le permite. ¿Se entiende, hermanos queridos? 2 veces he mencionado donde mora Satanás. Donde mora Satanás. Ahora, hermanos, ¿podrá decir el Señor, Aníbal, mi testigo, mi fiel? ¿Podrá decirlo con tanto cariño como lo dice por Antipas? Antipas, mi testigo, mi fiel, el que ofrendó su vida por mí en esa muerte tan horrible, tan tremenda. Y vamos al final. Y vamos a buscar juntos 1 Juan 5:10. Alguien que busque 5:10 de primera carta a San Juan,
alguien que busque Apocalipsis 2:10. Y voy a pedir a una hermana que tenga el bien de buscar números. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, tercer libro del Antiguo Testamento, capítulo 25, del verso 1 al 3, vamos a leer. Porque esta noche Dios nos alienta, queridos hermanos, a permanecer firmes. A permanecer firmes, a no negar su nombre. No importa en qué lucha, no importa qué lucha estoy encarando, importa ser fiel hasta la muerte. ¿Alguien tiene 1 Juan 5:10? Si lo tiene, léalo, por favor. Fíjese. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 5:10. 10. Ah, no, 4. Perdón. ¿Podés leerlo? Sí. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que Dios ha dado acerca de su Hijo. Amén. Hasta ahí nomás. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio. Antipas, mi testigo, mi fiel, dio testimonio de mí, dice el Señor. Él dio testimonio de mí, pero ustedes, iglesia amada de Arroyo Reyes, ustedes tienen el testimonio del Señor Jesucristo en sus corazones. Nosotros tenemos el testimonio de nuestra fe en Cristo en nuestros corazones. Y hermanos queridos, solo que este alabastro que es nuestro cuerpo, nuestro yo, nuestra voluntad, debe quebrantarse para que el perfume de nuestro testimonio, del testimonio de Jesucristo, salga. Digo esto porque no somos llamados a ser grandes evangelistas. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que seamos buenos testigos. Testigos de Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que Jesucristo le dijo a la iglesia allá en el Monte de los Olivos? Me seréis testigos. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, hasta lo último de la tierra. Nosotros somos testigos. Dios no necesita grandes abogados que lo defendamos. No necesita un abogado. Necesita un buen testigo que hable de que su vida antes de conocer a Cristo era de una manera, que conoció a Cristo y ahora es de otra manera. Tenemos en nosotros el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 2:10 va el Señor a advertirle a la iglesia de Esmirna. Fíjese lo que le advierte. Dice en el 2:10, no temas en nada, a la iglesia en Esmirna. Lo habrán visto el sábado pasado. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Advierte a la iglesia de Esmirna, pero en la iglesia de Pérgamo, de Pérgamo, sucede los que no confesaban que César era el Señor, debían morir irreversiblemente. Y podemos decir nosotros que Pérgamo fue fiel hasta la muerte. Voy a pedir que alguien busque 1 Corintios, ya para ir terminando. 1 Corintios, capítulo, ya al final. 1 Corintios, abran ahí en 1 Corintios,
capítulo 16, y por favor téngalo ahí, capítulo 16, ahí se me ha ido. Capítulo, un segundito, se me perdió el versículo, pero lo tengo aquí. 1 Corintios 16, 13, por favor. Porque eso es lo que había hecho la iglesia de Pérgamo en un contexto hostil y de muerte. 1 Corintios 16, 13. Y ya vamos al final. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Hasta ahí nomás. La iglesia de Pérgamo había permanecido firme y no había negado el nombre del Señor y se había portado varonilmente. Y hermanos, nosotros, la iglesia de Arroyo Leyes, la iglesia Jesús, vida verdadera, también puede permanecer firme. Queridos hermanos, si Dios permitiera una persecución aquí, Dios nos daría la fe de un mártir. Pero como no necesitamos, no hay tribulación, no hay persecución todavía bajo pena de muerte, nosotros tenemos una fe sencilla. Pero es una fe que debemos compartirla con los que no tienen a Cristo en el corazón. Termino. Dice la carta a Pérgamo: ni aun en los días en que Antipa, mi siervo, mi testigo, mi fiel, fue muerto entre vosotros. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿Quién enseñaba la doctrina de Balaam? Dice, enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto es una referencia a Números, capítulo, ¿alguien lo buscó? Números 25 del 1 al 3. ¿Alguien lo buscó? ¿Puedo leerlo, Lili? Sí. Hagamos silencio. Israel estaba en Sitín cuando el pueblo empezó a prostituirse con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Hasta ahí nomás. ¿Se dan cuenta de lo que hemos escuchado? El pueblo de Israel estaba en Sitín, pero se emparentó con las moabitas, y no solo que se emparentaron, dejaron de ser un pueblo escogido, sino que se inclinaron ante ¿quién? Ante sus ídolos, ante los ídolos paganos. El pueblo de Israel, que había sido sacado con mano fuerte, brazo extendido, con maravillas, con 10 plagas, etcétera, el mar se habría abierto en 2. Y ellos enseguida se emparentaron, fornicaron, se inclinaron ante otros dioses. ¿Pero qué le había dado este consejo? ¿Alguien buscó el 31:16 de Números? ¿Podés leerlo, Lili? 31:16. Fíjese, ¿quién había dado este consejo? Números 31:16. Elías, por consejo de Balaam, fueron causa de que los hijos de Israel pecaran contra Jehová en lo tocante de Baal Peor, y por eso hubo mortandad en la congregación de Jehová. Ahí está ahí nomás. ¿Por consejo de quién se habían unido a las moabitas? ¿Se habían inclinado? Por el consejo del profeta Balaam. Balaam era aquel que la burra le habló y le dijo, ¿por qué me golpeas? Porque se le había prometido a Balaam que si él maldecía al pueblo de Israel, ustedes lo pueden leer, esos números, en los capítulos más atrás, que él consultaba, este profeta de Dios, Balaam, consultaba a Dios, iba y venía. ¿Por qué? Le preguntaba si podía maldecirlo o no maldecirlo, y Dios se cansa y le dice, pero ¿cómo vas a maldecir lo que yo bendije?
no podés bendecir. Y la burra le habla, porque él iba ya a maldecir al pueblo de Israel, y la burra se lo lleva por otro camino. Lo aprieta en su muslo contra una peña, y él le pega, y la burra le dice, ¿por qué me golpeas? Ese era Balaam. Ahora quiero leerles, eso es lo que sucedió en la historia del pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué Jesucristo le va a decir al mensajero de la iglesia de Pérgamo, tú tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam? ¿Cuál era la doctrina? Miren, le voy a leer algo que dice Scofield. Escuchen bien, ya terminamos. La doctrina de Balaam consistió en haber enseñado a Balac que la manera de corromper a los israelitas no era maldiciéndolos. La manera de corromper a los israelitas, quienes no podían ser objeto de maldición, era tentarles a tomar por esposas mujeres moabitas, pues esto significaría para ellos la pérdida de su separación como pueblo escogido de Dios y el abandono de su carácter de peregrinos. Así es la unión de la iglesia y el mundo, o sea que es adulterio espiritual, según las palabras de Santiago capítulo 4, verso 4. Los miembros de la iglesia en Pérgamo habían perdido su carácter de peregrinos y moraban donde está el trono de Satanás, es decir, en el mundo. ¿Cómo me toca esto a mí como iglesia? ¿Cómo lo aplico a mi iglesia? ¿Cómo lo extraigo y lo pongo en el seno de la congregación? Es que siempre vamos a estar en peligro de traer el mundo a la iglesia. Podríamos hablar, esto es tema para otra predicación. Siempre estaremos caminando en la fina y delgada línea de hacer la voluntad de Dios, de agradarle por completo, de ser fiel hasta la muerte o de traer el mundo a la iglesia. La iglesia te va a separar del mundo, decía, o el mundo te separará de la iglesia. Las dos cosas no pueden ir juntas, pero muchas veces, queridos hermanos, hoy estábamos hablando con Abel y hablábamos de algunas reuniones de jóvenes en ciertos lugares, donde usted puede ir y encontrar una serie de luces psicodélicas y donde encontrar una música muy sensual y donde se distorsiona lo que es el culto y el mensaje para el crecimiento de los jóvenes. Es decir, estamos trayendo las luces psicodélicas que en mi época, tengo 63 años, que en mi época la solíamos ver, y solo la veíamos luces psicodélicas en las confiterías, en los bailes, en las confiterías, en los bailes mundanos. Fíjese usted, hermano, salvando las distancias, ¿no es cierto? Estamos trayendo eso a la iglesia. En el ámbito de la educación a nuestros hijos, la psicología, el mundo te dice, si tu hijo quiere serrucharte la pata de la mesa, vos tenés que proveerle del serrucho, porque si no, le rompes la autoestima. Ahora, ¿es así esto, hermano? No es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice, castiga a tu hijo con vara, no morirá. Castiga a tu hijo con vara, dice el proverbio, y salvarás su vida del sepulcro. Ahora, hermano, ¿no es cierto que estamos dejando de lado este santo y sano consejo del Señor? Y en nuestras iglesias, si los chicos quieren serruchar la pata de los bancos, o saltar de banco en banco, o si quieren tirar la pelota allá al vecino porque no se juega como a ellos les gusta, lo hacen. Yo no digo que tengamos un cinto, no digo que hagamos agarremos un látigo y empecemos a castigar a nuestros hijitos, a nuestros alumnos. No se confunda. Pero estoy diciendo que siempre estaremos caminando en la fina y delgada línea entre meter el mundo a la iglesia o separarnos del mundo, del sistema mundo, de
todo lo que enseña el sistema mundo. Y el principal vocero del sistema mundo es el televisor. El televisor te dice cómo te tenés que teñir el pelo. El televisor te dice cómo te tenés que cortar el pelo. El televisor te dice que vos sos lo que tenés, si no tenés nada, no sos nada. El televisor te dice que un hombre de éxito fuma tal o cual marca de cigarrillo o maneja tal o cual marca de auto. Esa es la mentalidad del mundo. Y hay algo de cierto en esto. Si el mundo se nos mete a la iglesia, vamos a terminar de orar juntos, abrazados en la noche. Y vamos a empezar a competir para ver quién tiene mejor casa y mejor coche, como dice la canción de Marco Pilar. Cuidado, hermanos, que el mundo no se meta en mi hogar, pero que el mundo tampoco se meta en la casa de Dios, que es la iglesia. Porque acá Jesucristo se manifiesta a la iglesia de Pérgamo como el que va a pelear, va a dar lucha, va a dar batalla, no solo contra los que tienen la doctrina de Balaam, sino contra los nicolaitas, pero también dará batalla con todo lo que es impropio a la iglesia. Es bueno saberlo. El Señor nos alienta en esta noche. Permanece firme. Pórtate varonilmente. Y retén mi nombre. Retén mi nombre. Y si nosotros podemos retener su nombre, si nosotros no negamos su nombre y podemos retener la fe, esa fe gloriosa dada una vez a los santos, el Señor nos dará la comida, la verdadera comida. Dice, al que venciere le daré a comer el maná celestial, que no es otra cosa que su palabra en tu vida. A los inicuos, a los impíos, a los que tienen doctrinas equivocadas, erróneas, ajenas a la verdad, la espada aguda de dos filos que corta por los dos lados, la espada de dos filos que simboliza el juicio del Señor Jesucristo en ese lugar. A los que le aman, a los que permanecen fieles a pesar de las luchas, a pesar de las circunstancias, el maná celestial, la dulzura de su palabra, la dulzura de su palabra que es como miel a tu boca, que es como miel a tu boca, que es un susurro que te dice, hijo, tú eres mi hijo, tú eres mi testigo, tú eres mi fiel, retén mi nombre, no niegues tu fe. La palabra será como miel, será como un silbido apacible a tu vida, a tu corazón. Y no hay nada más hermoso que vivir esta vida guiado por esa voz, por su palabra. Pero juicio para aquellos que dejen entrar el mundo en su corazón. Sé dónde mora, conozco tu situación, sé dónde mora, dónde está el trono de Satanás. Termino diciendo que Satanás es un enemigo vencido. Es un enemigo vencido. La carne, nuestra carne, nuestros apetitos desordenados también son enemigos vencidos. Y el mundo, hablamos mucho del mundo esta noche, el mundo también. El mundo me es crucificado a mí, yo al mundo, dijo Pablo. El mundo está vencido. Podemos vencer también. Toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan, testifiquen a las naciones, testifiquen a sus vecinos, testifiquen a sus compañeros de trabajo, hablen de mí, hablen de Jesucristo, hablen de que pronto se termina todo y que Él vendrá a buscar a su iglesia. Quiera Dios que cuando venga no se encuentre como la iglesia de Pérgamo, fieles hasta la muerte, firmes y constantes, creciendo en el conocimiento de Dios siempre. Vamos a hablar, voy a pedir a nuestro hermano Alejandro, si él puede dirigirnos
en oración y luego Él nos dice cómo seguimos. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias por la palabra de Dios expuesta. Al ver el mensaje de Dios para nuestra vida, hablando del mundo en el cual vivimos y desafiándonos a nosotros a ser fieles con todo lo que esto significa en el mundo en el cual nos toca vivir, ¿no? Con tanta muerte, tanto dolor, con tanta inmoralidad, con tantas luchas que tenemos a diario, ¿no? Como Dios, al leer su palabra y al escuchar su voz a través de su siervo, nos demanda a nosotros una decisión que vamos a hacer con lo que acabamos de escuchar, ¿no? No podemos irnos a casa de la misma manera. Oramos. Querido Dios, te agradecemos porque tú siempre hablas a nuestra vida. Gracias porque no tiene límite el poder de tu palabra. Porque ella llega, Dios, a lo más profundo de nuestro corazón. Porque ella, Señor, realmente descubre nuestras debilidades y las pone delante nuestro. Acabamos de escuchar que tú de tu propia palabra, de tu propia boca, le dijiste a esa iglesia hermana nuestra que sean fieles, que sigan adelante, que más allá de los momentos que les toquen vivir, que permanezcan en fidelidad. Y Señor, ahora que estamos aquí, tu iglesia, te rogamos tu fortaleza para aprender a huir de la tentación, Dios, para poder ponernos en tus manos, porque creemos, Señor, muchas veces que sabemos todo y que no hay nada, Señor, que necesitemos de ti. Pero cuando vemos, Dios, momentos de dificultad, momentos de problemas, ahí clamamos a ti desesperados, olvidándonos, Señor, de que tú hoy hablaste en nuestra vida y que lo vienes haciendo, Señor. Por eso, toma nuestro corazón y haz una obra en él. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.